Qué bueno que nos acompañan. Si no he tenido el placer de conocerlos, mi nombre es Brandon, tengo el privilegio, porque de verdad es un privilegio de servir como uno de los pastores acá en esta iglesia. Y hoy estoy emocionado porque seguimos en nuestra serie del estudio de Santiago. Entonces ustedes pueden empezar a buscar el libro de Santiago en sus Biblias. Vamos a entrar en el capítulo 2. Entonces yo estoy consciente que vamos a estar en Santiago, pero para iniciar voy a leer Mateo 5, un pasaje del Sermón del Monte, que quiero que nada más ustedes hagan una pausa, escuchen, procesemos estas ideas y después voy a orar y vamos a entrar en Santiago capítulo 2. Entonces Mateo 5, escuchen estas palabras, dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Oremos juntos. Padre, te damos muchísimas gracias por este espacio y principalmente te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a ella. Gracias porque tú te revelas a nosotros por medio de ella, porque podemos conocerte a ti por medio de ella. Gracias porque podemos hoy inclusive recordar que tú das gracia a los humildes, que tú eres compasivo con los que son compasivos, que tú consuelas al que llora. Y te pido que al ser expuestos a tu palabra, no solo la escuchemos, sino que también tu palabra transforme nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Que podamos imitarte, que podamos ser como tú eres, que podamos buscar lo que tú buscas, que podamos amar lo que tú amas y que podamos odiar lo que tú odias. Padre, guíanos en este rato que vamos a estar en el libro de Santiago. Habla a nuestros corazones, quita distracciones y te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro glorioso Rey. Amén. Ok, Santiago capítulo 2, versículo 1. Dice así: Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Entonces, primero reconocemos nuevamente el tono con el que Santiago está hablando, ¿verdad? El contenido, el mensaje que él está dando es bien confrontacional, o sea, es bien directo, sin pelos en la lengua, bien crudo, pero el tono está lleno de gracia, está lleno de amor. Él se dirige a ellos como mis amados hermanos. Eso es algo que podemos distinguir iniciando este capítulo. Pero inmediatamente el tema que empezamos a desarrollar es un tema recurrente que hemos visto en los versículos anteriores y que vamos a ver todavía desarrollándose la próxima semana. Y es el siguiente tema. Tiene que haber una coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones. ¿Sí me siguen con eso? Tiene que haber una relación, tiene que haber una congruencia entre ambas. Entonces, Santiago está diciendo, si ustedes afirman que tienen una fe, ¿ok? Si de boca de ustedes se hacen decir que tienen fe, ¿y fe en qué? Que tienen fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se describe a ese Señor Jesucristo? Como glorioso Señor Jesucristo. O sea, una manera de referirse
dejando claro que Él es el que está sobre todo, que Él es el más alto, que Él es el glorioso, el eterno. Y recordemos que Santiago es el medio hermano de Jesús, entonces es bien interesante que Él se refiere a Jesús de esta manera. Él tiene claro que Él está en otro nivel, Él es Dios, ¿verdad? No solo es un buen maestro, no solo es un buen profeta. Entonces, si ustedes dicen que tienen fe en el Señor Jesucristo, eso tiene que verse. No solo son de las palabras para afuera, no solamente es un título que usted se otorga, sino que tiene que haber una congruencia entre su fe y sus acciones. Es como alguien que dice que es carpintero. Si usted es carpintero, bueno, tiene que saber usar la cinta métrica, tiene que saber hacer cortes de 45 grados, tiene que saber usar la sierra, ¿verdad? Tiene que saber cómo tratar la madera. Si usted se dice que es médico, tiene que saber cómo sanar una herida, ¿verdad? Y cómo poner puntos y cerrar la herida, y tiene que haberse preparado en la escuela de medicina. Si usted dice que usted es un futbolista profesional, tiene que tener condición física, no puede cansarse a los 5 minutos, tiene que dominar el balón, ¿verdad? Tiene que saber hacer pases. Entonces tiene que haber una congruencia en cómo vivimos y lo que somos. Entonces, si alguien afirma tener fe en el glorioso Señor Jesucristo, si alguien afirma ser cristiano, esa persona tiene que vivir como Cristo. Tiene que imitar a Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Bueno, Cristo no mostró favoritismo, ni acepción de personas, ni parcialidad. Si ustedes recuerdan, Él llamó a los que parecían ser insignificantes como pescadores. Él llamó a personas con baja reputación como recaudadores de impuestos, que es el caso de Mateo. Entonces Él veía las cosas de una manera diferente. Les leo este versículo, 1 Corintios 1, versículo 28, dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Otras versiones dicen lo vil y despreciado. Entonces Jesucristo escogió lo vil y despreciado, lo insignificante, lo de mala reputación, ¿sí? Él ve las cosas de una manera diferente. Entonces, si nosotros de nuevo afirmamos tener fe en el Señor Jesucristo, tenemos que vivir como Él. Y Él no mostró favoritismo, Él no hizo acepción de personas, Él no se juntó nada más con los que les convenía. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que vivir igual a Él, sin favoritismo, sin parcialidad, sin acepción de personas. ¿Cómo se hacen llamar cristianos si favorecen más a algunas personas que a otras? Santiago nos dice: amados hermanos, y ¡pum!, suelta el primer golpe, ¿verdad? En seco. Y dice: ok, les voy a dar un ejemplo. Dice: supongamos que alguien llega a su reunión, ¿verdad? A su asamblea, al servicio. En este momento, de hecho, la palabra que utiliza es sinagoga, porque todavía estaba iniciando la iglesia primitiva, que tiene raíces judías. Entonces, supongamos que ustedes están en su reunión y llega alguien vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Versículo 3. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, venga, pase para acá, bienvenido, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte allá de pie o siéntese aquí en el piso donde encuentre un lugar. Dice: ¿acaso esa discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Entonces, por un lado entra un hombre rico, otras versiones dicen que es alguien con un anillo de oro. Y hoy en día todos usamos anillos, especialmente si estamos casados, pero en este momento, en este contexto, el anillo era un símbolo de poder, de autoridad. De hecho, leyendo unos comentarios, me sorprendí, porque cuenta la historia que había lugares donde usted podía ir a alquilar anillos para ocasiones especiales. O sea, ni siquiera los tenía, sino que usted podía ir a alquilarlos para demostrar poder,
¿verdad? El 15 años de su hija, usted iba y alquilaba un anillo para ponerse. Entonces llega alguien con dinero y tal vez para nosotros eso sería el equivalente a alguien poderoso. Llega un político influyente o llega el dueño de una empresa o llega el jefe. El punto es este, llega alguien que puede beneficiarnos. Alguien que nosotros decimos, este me puede ayudar o me convendría hacerme amigo de él. Entonces a esa persona le damos un trato preferencial. Y entonces llega otra persona que dice que ropa sucia. No es que sucia porque se manchó o no le dio tiempo a planchar la camisa, sino es la idea de alguien indigente, alguien que vive en la calle, alguien que no tiene nada atractivo. Y el punto es este, no puede ofrecernos nada. Alguien que no nos conviene, ¿verdad? Y como no hay nada atractivo en esa persona, la discriminamos, la tratamos con indiferencia. Y el punto de Santiago es este. Esas acciones de preferencia y discriminación no demuestran que sus juicios son guiados por malas intenciones. El punto es esto. Sus acciones demuestran algo. Es el punto que Santiago nos está diciendo. Cómo nosotros vivimos demuestran muchas cosas. Y en este caso, recordemos la idea principal, nuestras acciones tienen que tener una coherencia con nuestra fe, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo, bueno, un par de cosas que demuestra ese favoritismo y esa discriminación. Uno, esa preferencia que le dan al rico y esa discriminación que le dan al pobre, demuestra que, número uno, lo que guía sus vidas, ¿verdad?, son sus propias malas intenciones. Y eso está duro. Pónganse a pensar en eso. O sea, quien guía su vida no es el glorioso Señor Jesucristo, sino que lo que guía su vida son sus propias malas intenciones. Esas intenciones egoístas, esas intenciones de obtener algo, de aprovecharme, esas intenciones materialistas que todo lo miden en términos económicos. Pero otra cosa que también demuestra aquí implícitamente es lo siguiente, que nosotros vemos las cosas por lo que está externamente, por la superficialidad, y no vemos lo que está adentro. Y así no es como Dios ve las cosas. Primera de Samuel 16:7, Samuel está yendo a buscar a ver quién va a ser el rey de Israel. Dios tenía determinado que era David, pero él se encuentra a un hermano de David que es más guapo, más alto, tiene más pinta y porte de rey, ¿verdad? Entonces él dice que el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Y ojo esto, dice, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Él no ve las cosas de la manera en que nosotros vemos las cosas. Dice, la gente, ¿qué es lo que ve la gente? La gente ve las apariencias. Pero el Señor, ¿qué ve? El corazón. Entonces, nuestra preferencia y nuestra discriminación demuestra que somos guiados por nosotros mismos y demuestra que vemos las cosas diferente a como Dios las ve. Y usted dice, sí, entiendo el ejemplo de Santiago, pero ¿cómo esto se aplica a mi vida? Bueno, cuando ejercemos prejuicios discriminatorios para otras etnias, para otros países. Y yo mismo en nuestra iglesia, que es una iglesia multicultural de muchos países, he escuchado comentarios de ciertas personas que hablan de cierta manera de ciertos países, ¿verdad? O cómo podemos inclusive poner una barrera con otras razas, con los americanos, con los afroamericanos. Cuando hacemos ese tipo de discriminación, estamos demostrando que que somos guiados por nuestras propias malas intenciones, que no vemos las cosas como Dios las ve. Cuando despreciamos a familiares en su vejez, que ya no tienen nada que ofrecernos y los hacemos a un lado, no estamos demostrando que seguimos a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando falsamente tratamos con exceso de atención al jefe, ¿verdad?, al que puede beneficiarnos, al familiar adinerado, al tío con dinero, tíito, ¿cómo está? Ahí estamos también demostrando que somos interesados.
Cuando juzgamos por las apariencias, por la vestimenta, por la marca de la ropa, por el carro que usa el amigo, y si tiene un carro feo, no le doy bola para ser su amigo, pero si tiene un carro bonito, sí quiero ser su amigo. En todos esos momentos de imparcialidad, de favoritismo, estamos representando que no estamos siguiendo a nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que para muchos puede que el Señor no sea ni tan glorioso como creemos que es, y puede que para algunos ni siquiera sea el Señor de su vida. Con esas actitudes que tenemos, puede ser que esa fe que afirmamos tener, el inicio del capítulo, es una fe de mentira. Es una fe de palabra, es una fe de tradición, pero no es una fe real. Seguimos leyendo versículo 5. Dice, escúchenme, amados hermanos. Aquí hay como una urgencia, escúchenme. Dice, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Entonces Santiago, por medio de estas preguntas retóricas, ¿verdad?, que nos invita a reflexionar, recalca nuevamente la idea que Dios ve las cosas distintas a como nosotros las vemos, que su sistema de valores, de qué es valioso y qué no, es diferente a lo que nosotros consideramos valioso y qué no, que la economía de Dios es distinta, cómo se miden las cosas es distinta. ¿Por qué? Porque esos versículos dicen, Dios eligió a los pobres y ustedes los desprecian, ustedes favorecen a los ricos. ¿Y se acuerdan qué dijo Jesús de los ricos? Mateo 19:24 dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. O sea, las cosas están como en el mundo al revés, las vemos completamente distintas. ¿Y qué quiere decir ese pasaje? ¿Que Dios no ama a los ricos? No, ese no es el mensaje. El estatus económico no es completamente relacional a tu fe. Sí hay personas que Dios bendice con abundancia financiera y pueden servir a Cristo. No ponen su esperanza en sus riquezas, ponen su esperanza en Él. Ese no es el mensaje. Pero sí hay un mensaje que las riquezas para muchos pueden ser un obstáculo para acercarse a Dios. Las riquezas para muchos puede ser algo que los distrae para fijar su atención en Dios y la ponen en conseguir más y más y más. E históricamente las personas ricas, engañados por ese frágil sentido de seguridad que nos da las riquezas, muchas veces engañados por esa falsa seguridad, oprimen a los pobres. Históricamente, eso es lo que pasó en el contexto de Santiago, eso es lo que pasó en nuestros países, eso es lo que pasa hoy en día. Vez tras vez vemos a los ricos oprimiendo a los pobres. Entonces, démosle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Veamos las cosas ahora desde la otra perspectiva. Primero dijimos que nosotros no podemos estar discriminando y dando trato preferencial a otros, pero ahora démosle vuelta y analicemos por unos minutos nada más los momentos en los que nosotros hemos sido los discriminados, en el que nosotros hemos sido más bien los que hemos recibido un maltrato. Y yo creo que aquí todos como extranjeros tenemos vela en ese entierro. ¿Sí me siguen ese dicho? O sea, todos lo hemos experimentado en primera persona. Tal vez te has sentido discriminado por tu falta de educación, no terminaste tus estudios y los demás hablan de su universidad, y te hace sentir inseguro, tu nacionalidad, tal vez es el acento que tenemos, ¿verdad? El color de la piel, la estatura, tu apariencia física o tu estatus migratorio. Tal vez hemos recibido discriminación o un maltrato por eso. Y yo creo que lo que tenemos que recordar, siendo todos conscientes de esa realidad, es que Dios consuela a los que lloran, como leíamos al inicio.
que Dios extiende gracia a los humildes, que Él viene y busca a los de un corazón pobre y humillado. Entonces, en medio de cualquier injusticia que podamos estar experimentando, podemos recordar que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro consuelo y Él es nuestra esperanza. Sigamos adelante, y algo que me ha llamado mucho la atención de Santiago es que muchas veces aborda como temas de cómo las personas van a responder cuando lean su carta. Digamos, cuando él está diciendo todas estas cosas, Santiago supone que más de uno se va a empezar a justificar. Entonces él de una vez aborda eso. Mira lo que dice el versículo 8, dice, por supuesto, ¿verdad? Entre comillas. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Versículo 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, de nuevo, Santiago sabía que cuando él hablaba de discriminación y trato preferencial a los ricos, más que uno iba a decir, no, mire, Santi, yo lo que hago es que yo estoy siguiendo el mandato que Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo trato bien a mi amigo el rico, el adinerado, lo que estoy haciendo es solo amando a mi prójimo. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, Santiago les dice, pongámonos serios, hablamos las cosas como son. Eso no es de amar al prójimo, eso es de andar buscando conveniencia, estar pensando que esa persona puede darte lo que verdaderamente necesitas, cuando lo que verdaderamente necesitas está en Cristo. Ese trato preferencial solo demuestra inseguridad. Ese trato preferencial solo demuestra autosuficiencia, que quieres manejar las cosas y arreglarte las cosas por ti mismo, en lugar de tratar a todos por igual, tal y como lo hizo nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces Santiago los confronta de esa manera, ¿verdad? Inclusive usa un lenguaje aún más crudo, aún más fuerte. Dice, si favorecen, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, favoritismo, parcialidad, discriminación. Si ustedes favorecen más a unas personas que a otras, no es un zafis, no es un desliz, no es un errorcito pequeño, no. Cometen pecado. Las cosas se llaman por su nombre. Y eso se llama pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, tal vez usted dice, no, yo voy a la iglesia, yo no mato, yo no robo. Sí, yo casi que todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Wow, Santiago, o sea, tampoco así. Llega un poquito sea más misericordioso. O sea, el favoritismo no es para tanto. O sea, tranquilo, eso no es para tanto. Pero precisamente el que pienses que no es tan grave es lo que lo hace grave. Precisamente el que tú pienses que una pequeña falta no es tan big deal, dicen en inglés, ¿verdad? Que no es tan catastrófico, es lo que hace tu situación sea grave, porque estás persiguiendo una obediencia parcial. Tú estás diciendo unas cosas sí y unas cosas no. Yo estoy diciendo, estos mandamientos que tengo aquí, yo voy a juzgar cuáles sí quiero seguir y cuáles no. Eso de matar, no, eso está muy pasado, eso sí que no, ¿verdad? Eso de adulterar, también es un descaro, ¿verdad? Pero una mentirita por aquí, eso no le hace mal a nadie, ¿verdad? Comer de más por aquí, eso no le hace mal a nadie. Tratar a mi jefe de manera falsa e interesada, eso no es nada, Santiago, ¿qué te pasa, verdad? Pero a Dios le importa toda la ley, toda la ley. ¿Por qué? Porque pensemos en esto, la ley nos revela quién es Él.
La ley nos revela su carácter, lo que a Él le gusta. La ley nos revela que somos incapaces de cumplirla, o sea, evidencia nuestra necesidad por su gracia. Entonces, se trata de fragmentar la ley y agarrar un pedacito y un pedacito no, sino se trata de que la ley es la voluntad de Dios y si violamos la voluntad de Dios no lo estamos viviendo para Él y no podemos afirmar que tenemos nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo. Entonces volvamos a la idea, si afirmamos tener nuestra fe en Cristo, el versículo 1, esa fe debe ser congruente con nuestras acciones y esas acciones deben reflejar obediencia a su ley, ¿verdad? Y lo que pasa, desgraciadamente, es que muchos podemos decir, no, yo voy a tener una obediencia parcial, ¿verdad? Yo voy a tener una obediencia parcial. Pero esto es lo que pasa, nosotros no somos parcialmente cristianos, nosotros no tenemos nuestra fe parcialmente en Jesús y parcialmente en el dinero. No, Jesús no vino y recibió un castigo parcial, unos latigazos por aquí y nada más. No, Él obedeció completamente la ley. Él pagó nuestra deuda completa, una vez y para siempre, para que todo en el que Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, vida completa, no vida parcial. Él nos justificó completamente, rotundamente, para que nosotros ahora vivamos no una obediencia parcial, sino una obediencia total y completa. Esa es la idea. Ese es el mensaje del Evangelio. Las cosas no se hacen a medias, se hacen o no se hacen. Y aunque nosotros seamos incapaces de cumplir esa ley perfecta, Jesucristo sí fue capaz y sí pagó el peso completo de nuestros pecados para que por medio de nuestra fe en Él, ahora tengamos acceso a una vida eterna y completa. Y en esa vida eterna y completa somos llamados a vivir en obediencia. Versículo 12 dice, entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Versículo 13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Entonces otra vez Santiago está citando al Sermón del Monte, Mateo 7, dice que serán tratados de la misma forma que traten a los demás. El criterio que usan para juzgar a otros es el mismo criterio con el que se juzgará a ustedes. Entonces, él cierra esta parte del capítulo y hasta aquí vamos a llegar hoy. Lo que él está diciendo no es que la salvación depende de la obediencia a la ley. Eso no es lo que él está diciendo. Él no está diciendo, hey, si ustedes la obedecen, sí, si no la obedecen, no. Él está diciendo, recordemos al inicio, el versículo 1 de este capítulo 2, si afirmamos tener nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo, vamos a vivir como Él. Y vamos a ser compasivos porque Él es compasivo. Entonces vamos a ejercer, otorgar compasión a los demás. Vamos a deleitarnos en su ley porque eso es lo que Él se deleita. Pero si perseguimos una obediencia parcial y tratamos a los demás con preferencia y con discriminación, probablemente nuestra fe no está puesta en Cristo. Entonces, un mensaje bien práctico, ¿verdad? Un mensaje que nos dirige a la acción, que nos dirige a movernos. Y nada más para terminar, un par de ideas que hemos visto recurrentes en estos versículos del 1 al 13. Es la primera, la que hemos estado hablando. Nuestras acciones demuestran dónde está puesta nuestra fe. Nuestras acciones, la manera en la que vivimos, demuestra dónde está puesta nuestra fe. Tiene que haber una coherencia, una congruencia entre nuestras acciones y nuestra fe. La fe en Él nos justifica, nos da vida eterna. Amén, todos estamos agradecidos por eso, pero esa fe también nos mueve a vivir como Él. Esa fe también nos mueve a obedecer. No es opcional. No es a medias, es lo que es. Y el segundo punto
que también hemos estado reflexionando esta mañana, es que Jesús ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. ¿Sí? Su economía es diferente. Y si nosotros somos sus seguidores, si nosotros somos sus discípulos, también tenemos que vivir en esa contracultura. O sea, que va en contra de lo que el mundo valora, que va en contra de cómo el mundo ve las cosas. Nosotros somos invitados a no amoldarnos al flow, al molde de la cultura, de la sociedad, sino a seguirlo a Él. ¿Cómo? No persiguiendo solo el dinero, atendiendo y ayudando a los necesitados, persiguiendo una vida de obediencia y amando al prójimo como a sí mismo. Entonces, mi oración al exponernos al libro de Santiago, a la carta de Santiago, es que todas estas semanas sean una oportunidad para que nosotros hagamos una reflexión y nos hagamos esa pregunta. ¿Son mis acciones, están ellas demostrando que mi fe está puesta en Cristo? O que nos hagamos la pregunta, ¿puede ser que yo más bien esté diciendo que tengo una fe en Cristo solamente de la boca para afuera? Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta carta que fue escrita miles de años atrás para atender problemas del momento que siguen siendo nuestros problemas hoy en día. Seguimos siendo egoístas y materialistas y seguimos tratando de buscar provecho de todas las cosas, buscamos nuestro interés. Y en ese egoísmo a veces queremos inclusive cambiar tu ley y decir qué cosas sí y qué cosas no. Y Padre, te pido que en nuestras vidas privadas, en lugar de nosotros ponernos en la posición de Dios y determinar qué está bien y qué está mal, asumamos una postura en la que tú eres Dios y nosotros somos tus siervos y te obedecemos completamente. Padre, ayúdanos porque no es fácil. Vivimos bajo muchas influencias que nos dicen que hay muchas cosas que están bien, pero no queremos escuchar lo que el mundo dice, sino queremos escucharte a ti y seguir tu palabra. Ayúdanos a perseguir una vida de santidad y que nuestras acciones demuestren a ti y al mundo entero que hemos puesto nuestra fe en ti, que hemos nacido de nuevo. Te amamos y oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.